La victimización suele ser un recurso muy usado por escritores que no tienen idea de lo que están haciendo en historias terriblemente escritas. Es uno de los errorcitos grandes, y es también una forma de manipulación emocional. En muchas ocasiones, los palurdos confunden esto con desarrollo de personaje o un drama muy bien hecho. Lo que diferencia la tragedia de la victimización es cuando, en contexto, el tono no tiene ningún sentido ni ofrece nada y cuando los eventos eclipsan la caracterización de la víctima. A lo que me refiero con que el tono no tiene sentido es lo siguiente. Pongamos por ejemplo a Elfen Lied. Los malvados seres humanos están constantemente torturando y maltratando a la raza de los Diclonius, porque son diferentes o porque quieren experimentar con sus genes para sacar provecho. Sin embargo, dejando de lado lo caricaturescos e irrealistas que suelen ser los humanos, haciendo que la situación entera se sienta forzada, el tono deja de tener sentido cuando se nos revela que está en la biología de los Diclonius ser despiadados y matar a los humanos, lo que significa que su causa de ser no es debido a que los humanos los maltrataron, sino porque estaba en sus genes ser así todo este tiempo. ¿Por qué intentas hacerme sentir mal por un grupo que no piensa en nada salvo por mi muerte? Los Diclonius no son diferentes a los humanos. Los humanos son malvados porque sí, los Diclonius son malvados porque sí. Así que todas esas escenas, con música triste mostrando el horrible trato que recibían, no es más que manipulación emocional. Nos intentan hacer creer algo que no es, solo para sacar a flote nuestros sentimientos y que nos guste la serie. Mala escritura. Otra contradicción similar puede encontrarse en el personaje de Deku de Boku no Pico Academia. Los primeros 3 capítulos hacen un gran énfasis en lo triste que es que Deku no posea poderes cuando este quiere ser un héroe, y en lo discriminado y maltratado que es por la gente que sí tiene superpoderes, para luego darle superpoderes de todos modos. Entonces, si la serie no iba a tratar sobre él siendo un héroe sin superpoderes, o no iba a hacer nada con el tema de la discriminación, ¿cuál es el punto de los primeros 3 capítulos? El personaje pudo haber empezado con superpoderes desde el primer capítulo y la serie sería exactamente lo mismo. Además de por sí dar un pésimo mensaje. ¿Solo puedes ser un héroe si tienes superpoderes? Nuevamente, otro caso de victimizar por victimizar y de manipulación emocional. En contraste, Naruto era discriminado porque poseía un monstruo que destruyó su aldea, por lo que la discriminación era razonable y justificada, y todo esto era mostrado porque era relevante con el tema y mensaje que la serie trataba sobre convertirte en alguien importante para ganar respeto. Sí, eventualmente la serie contradice su mensaje y manda todo a la mierda, pero antes de eso la serie hizo este aspecto bien, y mejor que Boku no Pico Academia. Y hablando de victimizar por victimizar, el segundo criterio que mencioné tenía que ver con eclipsar la caracterización con los eventos. Toma por ejemplo el primer capítulo de Akame ga Kill, el cual empieza como tu típico shonen de peleas amigable con comedia y fanservice, pero termina con el giro de tuerca de que el mejor amigo del protagonista fue esclavizado y es asesinado frente a sus ojos. Aparte de que, como los previos ejemplos no prueban ningún punto, la única razón de por qué recordaremos a este personaje de ahora en adelante es porque fue asesinado. No lo recordaremos por su personalidad o por lo bien escrito que esté, sino porque fue una víctima. Y si el único propósito de una escena es causar shock, a expensas de sacrificar la caracterización de un personaje, pues vaya serie de mierda que es esa. Otro ejemplo similar lo encontramos en el personaje de La Sexta en Mirai Nikki, uno de los contendientes del torneo de supervivencia. La serie de pronto te tira su pasado de que fue violada en un culto. ¿Para qué? Nuevamente para no hacer ningún comentario social o para dar un mensaje reflexivo, o para enriquecer la personalidad de sus personajes, sino por el contrario, lo único que sabemos de ella es que es mala, está loca y que lo anterior está justificado porque la violaron. Los palurdos llorarán montañas por este burdo intento de manipulación emocional. Y sí,
Shumatsu Ryoko victimiza a sus personajes hasta cierto punto. No tiene nada que ver con el hecho de si la serie es una tragedia o no, sino con el hecho de que el tono de la serie tampoco tiene sentido. Es un escenario de guerra, con un tono completamente light, cuyos sobrevivientes son niñas moe optimistas, cuyas características más resaltables como personajes es el hecho de que disfrutan mucho comer. En un escenario real, estos personajes no tendrían lugar en una situación así, porque ya habrían muerto. Tampoco es una comedia absurda, por lo que no se le puede justificar con el argumento de la comedia. La serie pone esto de forma tan directa como lo describo. El escenario está construido de tal forma, no para que llores cataratas, porque la serie sea cruel o una tragedia, sino para que digas, oh, pobres niñas, es una situación difícil para ellas. Podrá no ser tan chocante o terrible como los ejemplos anteriores, pero sigue siendo victimización. Es un escenario que no tiene sentido con el único propósito de buscar emociones baratas en el espectador. ちょっとヘルメット貸して。いいけど、何に使うんだ？あ、いい音かも。Volviendo a los ejemplos más extremos de antes, debo resaltar que la victimización tampoco significa justificación, algo que todas estas series hacen inocentemente. Espera que con sus flashbacks y música triste me sienta mal por Juno, porque fue maltratada por sus padres. ¿En qué mundo de palurdos eso justifica que es una desgraciada infeliz que ha matado a montones de civiles inocentes, incluyendo a una guardería y a los mismos personajes que también son victimizados como ella? ¿Qué clase de palurdo podría decir que estas series tienen un drama comprensible y soltarían una lágrima de lástima por estos personajes, cuando hay personajes de ficción y personas de la vida real que sufren cosas mucho más horribles y aún así deciden no volverse una mierda de personas? Y es por eso que la victimización suele ser una mayor ofensa en términos de escritura. No solo se dan bajo circunstancias irreales, estúpidas o exageradas, sino que también buscan justificar algo que en la mayoría de los casos no es justificable, tratando de hacer que el espectador suelte una lágrima que no merece, solo porque le dicen que lo que está viendo es triste, sin mostrar o hacerte pensar las verdaderas implicaciones lógicas y morales del asunto. Un verdadero personaje trágico jamás debe tener un pasado exagerado al punto de lo ridículo. Jamás le deben justificar las malas acciones que podría tomar. Jamás se le debería reiterar constantemente lo víctima que es al punto del hartazgo. Jamás debería hacerlo ver como una persona perfecta, a pesar de haber vivido cosas terribles. Y lo que se nos muestre de sus vivencias debe ser relevante para avanzar la trama o para dar un mensaje. Y no solo por generar shock por hacerlo. Esa es la gran diferencia entre un personaje trágico y un personaje victimizado. Entre un personaje que hace que lo apoyes en su travesía o que por lo menos lo puedas entender para darle su palmadita en el hombro. Y entre un personaje detestable, blando y sin una personalidad real. La diferencia entre una serie pragmática, con un verdadero mensaje sobre la vida, y una serie superficial y pretenciosa, que se va por una vía fácil. What's this money if you ain't gonna break the mold?